Hola a todos, bienvenidos al canal. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, lo cual era la peor forma de mala suerte, y por orden de sus padres el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío, y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero, y el arpón y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y, arrollada, parecía una bandera en permanente derrota. Hoy quiero hablarles de El viejo y el mar, una novela breve escrita en 1951 y publicada un año después por el Premio Nobel de Literatura estadounidense Ernest Hemingway y que desde mi punto de vista es su obra más famosa. ¿Y de qué va esta brevísima novela? Bueno, Santiago, mejor conocido como el Viejo, es un pescador que ha dejado ya muy atrás sus años de gloria. Lleva ahora 84 días sin pescar, absolutamente nada, y eso que cuenta con la ayuda de Manolín, que es un joven que quiere y respeta muchísimo al viejo, que lo acompaña muy gustoso siempre a pescar, pero al que incluso a él sus padres le han obligado ya a dejar la barca del viejo e irse mejor a ayudar a otros pescadores con mejor suerte porque están convencidos que el viejo está de plano salado. Y entonces, ahora solo, despojado de su mejor amigo Manolín, en el día 85, después de haber hecho picar su última presa, el viejo decide encaminarse mar adentro y logra que pique el anzuelo el pez más grande que ha visto en toda su vida. Un pez impresionante, pero desafortunadamente para él, como ya lo había yo dicho al principio, sus mejores años han pasado. Se enfrentará ahora al reto más grande de toda su vida como pescador, estando no solamente solo, sino que con sus fuerzas y sus energías, pues muy disminuidas por la edad, con poquísimos recursos, casi no tiene comida, casi no tiene agua, sus instrumentos de pesca son muy rudimentarios y además en una barca pequeñísima, teniendo entonces solamente a su experiencia y su inteligencia como única ventaja frente a este enorme pez. La lucha contra el pez se va a extender durante 3 días en los que él va a estar solo, comiendo súper poco, apenas tomando agua, durmiendo prácticamente nada, pero 3 días en los cuales él reflexionará sobre su pasado, sobre su decadencia, sobre su soledad, sobre su relación con el mar y algo que a mí me parece precioso, su relación con el pez al que se está enfrentando, incluso sobre su propia espiritualidad. Y ahora, con esta premisa bellísima, analicemos un poco el contenido del libro todavía sin spoilers. Lo primero que tengo que decirles es que aunque efectivamente es una novela muy breve, yo tengo una edición, pues ya saben, muy limitada de leyenda, con 87 páginas. Es sumamente breve, pero definitivamente no es una de estas novelas que yo llamo de iniciación. Es decir, si tú no eres lector, no te recomiendo para nada empezar por aquí. Me parece que hay otras obras que podrían ser un mejor inicio para alguien que apenas está empezando a leer. Tampoco es que sea particularmente complicada, pero sí requiere un poco de paciencia, sobre todo al principio. Yo diría que el libro está dividido en dos partes. La primera es una parte con muy poca acción, es muy reflexiva. No es tan contemplativa como otras obras. Se me ocurre en este momento Alfaro de Virginia Woolf, que ahí sí prácticamente la acción es nula. Aquí, en cambio, sí hay acción, pero está muy interrumpida, no es continua, inclusive las mismas reflexiones que hace el viejo no están tan hiladas, porque a veces está pensando y de pronto tiene que cambiar de mano su caña, de pronto tiene que secar uno de los peces que llevaba consigo. Es decir, hay interrupciones, pero aún así es evidente que hay poca acción. Es una parte muy reflexiva. La segunda parte, por otro lado, ahora sí se pone buenísima, hay muchísima acción, me encanta y es además muy emotiva. Otra razón por la cual considero que el libro no es tan sencillo es porque incluye algunas, no demasiadas, pero sí algunas palabras muy técnicas que refieren a partes del barco, que refiere a nombres de peces o
algún instrumento de pesca, ¿no? Hablan que si la proa, que si el bichero, que si los marlin, que si los peces espada, el sedal, la caña, la espada, etcétera, ¿no? Entonces, si de pronto, así como yo, pues no están familiarizados con este tipo de instrumentos, puede costar un poco adaptarse a la lectura, pero tampoco es nada complicadísimo. Si ustedes ya se han leído unos cuantos libros y quieren entrarle a esta obra, háganlo. Y si bien hay varios temas que se tocan a lo largo del libro, yo quisiera destacar en este apartado sin spoilers dos. El primero, que hace referencia a el hombre, el ser humano, aunque representado por el viejo, y su relación con la naturaleza. Es encantadora la manera en cómo el viejo habla de su relación primero con el mar, pero también, y más importante aún, con este pez al que se está enfrentando. Primero habla acerca del mar, ¿no? De cómo lo concibe, incluso con una naturaleza femenina, y cómo lo domina, pese a que a mí, por ejemplo, el mar me produce un inmenso respeto y mucho miedo, también, esa es la verdad. A mí me sorprende cuando el viejo ya lleva 3 días y el pez lo sigue jalando, y él se está perdiendo mar adentro, y yo estaba preocupadísimo con, ¿y cómo le va a hacer para regresar? O sea, aún en el supuesto de que lo pesque, ¿qué va a hacer después? O sea, yo estaría perdidísimo, ¿no? Porque hay momentos en los que evidentemente está tan, pero tan lejos de la costa que no se ve nada. Pero más importante que su relación con el mar, para mí es preciosa la manera en cómo se describe su relación con el pez. El viejo le llama incluso hermano. Él le reconoce, incluso dice que le ama, pero no obstante está determinado a matarlo. O también está dispuesto a ser asesinado por el pez. Porque él sabe, el viejo, que para poder pescarlo, pues tiene que matarlo, ¿no? Que eso es a lo que va a llevar la lucha que está desarrollándose en ese momento. Pero que es un pez tan grande y que el esfuerzo no solamente físico, sino mental que va a involucrar esta cacería es tan fuerte que pueden acabar con el viejo. Él sabe que si el pez tira hacia abajo en exceso lo puede hundir. Él sabe que un movimiento brusco también lo puede tirar de su barco, que un ataque directamente con el filo de la espada de este pez o con su cola de látigo lo pueden lesionar terriblemente, ni hablar de las inclemencias del tiempo, que el mar en sí mismo es peligroso, que tiene poca comida, que tiene poca agua, que no puede dormir, o sea que el viejo sabe que en esta lucha el ser vencido puede incluso llegar a ser asesinado por el pez o morir en el intento de pescarlo. Pero aún en esta lucha que él reconoce que está teniendo con el pez, creo que en ningún momento desarrolla odio hacia su contrincante, todo lo contrario, está lleno de respeto por él. Cuando el viejo está reflexionando sobre su espiritualidad, llega a algún punto en el que se pregunta sobre el pecado, y se pregunta que si no es pecado matar al pez. Pero de pronto él dice, pues es que yo soy pescador, o sea, esto es lo que soy, lo que me toca. Y él sabe entonces que no lo mata por maldad, ¿no? Sino porque está en la naturaleza de ambos. Él es un pez y él es un pescador. Y en este intentar ver qué cosas puede hacer el viejo para pescarlo, también se nota mucho su gran conocimiento, su arte. De nuevo, él es muy consciente de que si hubiera enfrentado a este pez en otros tiempos, en otras condiciones, incluso en las mismas, pero apoyado de su amigo Manolín, quizá las cosas le serían más fáciles. Durante toda la primera parte del libro, el viejo no hace sino extrañar a Manolín, quisiera que estuviera con él, no tanto por su ayuda, sino simplemente por su compañía. La soledad le pesa mucho. Pero también el viejo sabe que no es una batalla perdida desde el inicio. Si se enfrenta al pez, no lo hace solamente por orgullo, sino porque sabe que aún con sus fuerzas muy limitadas, tiene todavía su inteligencia, su experiencia y su paciencia, que son definitivamente sus mejores armas para enfrentar a este enorme pez. Y que es otro simbolismo que me encanta dentro de la novela, el cómo continuamente enfrentamos a una naturaleza que sabemos que nos rebasa absolutamente, pero a la que aún así debemos de enfrentar con valor. Y bueno, si no se quieren spoilear, porque tenemos que llegar al punto final de esta confrontación, entonces yo los invitaría a dejar el video hasta aquí.
Ya les he hecho la advertencia entonces de que no es un libro tan sencillo, pero que sí es un libro precioso. Pero si ya lo leyeron o no les importa spoilearse, quédense porque hay que hablar de lo que ocurre en el clímax de esta gran aventura. Hermano, jamás en mi vida he visto cosa más grande, ni más hermosa, ni más tranquila, ni más noble que tú. Vamos, ven a matarme. No me importa quién mate a quién. Bueno, entonces en esta etapa final, ya con spoilers, quiero hablar de lo que en definitiva es el clímax del libro, que es la lucha final, ya la desesperada por tomar al pez y más importante aún por defenderlo, y lo que eso implica, lo que va a llevar a el trámite y la aceptación de la derrota. Cuando el viejo logra por fin pescar al pez, lo atrae hacia sí, lo mata y lo amarra a su barco, porque es imposible subirlo, es enorme, ¿no? Hay que llevarlo de costado prácticamente. Uno cree que lo ha logrado. Yo estaba muy contento, dije, al fin, ¿no? Terminó, va a poder llegar de vuelta a La Habana a presumir su gran botín, seguramente que Manolín lo va a recibir con un abrazo, yo qué sé, me estaba imaginando un final feliz. Y entonces empiezan a aparecer los tiburones. Híjole, yo sentí en ese momento, la verdad, una desesperación tremenda porque cuando llega el primer pez y empieza ahí a rondar, el viejo logra poder con él, y que no era cualquier tiburón, me parece que era un tiburón tigre, o sea, imagínense qué cosa tan horrible, o un maco, o sea, no era cualquier cosa, ¿no? Y luego empiezan a llegar los demás, tiene el viejo entonces que enfrentarlos por diferentes frentes, y no hay que olvidar que el viejo viene de una travesía de 3 días en la que ha comido poco, ha dormido poco, está ya de por sí, por su edad, su fuerza física está muy disminuida, pero luego de 3 días en estas condiciones de luchar contra el pez, o sea, él prácticamente está ya ante sus últimas fuerzas y aún así pelea. Porque a diferencia de lo que hace con el pez, a los tiburones ya no los puede enfrentar con inteligencia porque ya los tiene encima de él, ¿no? Ya no puede recurrir a sus tácticas de pescador, ¿no? A lo que hizo que durante tanto tiempo lograra más o menos mantener al pez dentro de lo que él tenía presupuestado. Los tiburones se le van encima y él logra deshacerse de unos cuantos, pero cuando el primero logra darle así la primera gran mordida al pez y se empieza a regar la sangre, uno sabe lo que va a pasar, ¿no? Y si uno, que pues no es pescador, sabe lo que viene, trato de imaginar la reacción del viejo al empezar a ver la sangre esparciéndose por el agua. O sea, que van a llegar más tiburones. Y efectivamente eso ocurre. El viejo de nuevo da su mejor pelea, se vale de los remos de una especie de madero, una porra que llevaba ahí, los ataca, incluso a puño limpio, empieza a golpear a los tiburones, mata a uno que otro, pero al final empiezan a comerse de a poco, de a poco, de a poco, hasta no dejar nada del pez. Santiago entonces va a volver a La Habana con una derrota terrible, ¿no? Y les digo, esta parte me ha hecho reflexionar a mí mucho sobre cómo analizar, cómo valorar toda la experiencia del viejo. O sea, ¿fue una victoria o fue una derrota? Creo que si bien la belleza misma del libro está en toda la pelea que da, en las reflexiones que hace el viejo, y definitivamente siempre habrá estas interpretaciones, a mi parecer incluso un poco hasta cursis, de que lo importante es la pelea que dio, de que lo importante es que se esforzó, lo importante es que de hecho sí logró pescar al pez, aunque al final, bueno, pues se lo comieron los tiburones, pero nada de eso evita que al final él llega con las manos vacías, ¿no? Este esqueleto, que es lo único que sobrevive y que va a quedar pegado, digamos, a su bote y que luego va a ser lo que otros pescadores y otros habitantes van a poder ver y reconocer lo que hizo el viejo, o sea, van a poder dimensionar la gran epopeya, casi así, que acaba de vivir, pues la realidad es que no pescó nada, ¿no? El gran botín que tenía, esa esperanza de comida, de dinero que representaba el pez, pues se ha perdido para siempre, ¿no? Entonces es también, les digo, una parte muy emotiva,
muy triste ver al viejo como vuelve a su casa, ¿no? Una casa que es pintada como muy, muy pobre, se deja caer sobre su cama y está días enteros sin despertarse, ¿no? Manolín finalmente cuando ve que ha vuelto a su casa, porque en estos 3 días en los que el viejo estuvo fuera, Manolín no hacía sino ir una y otra vez a buscar al viejo, y por fin llega y lo encuentra tirado, y entonces espera junto a él el momento en el que despierte, y cuando despierta le lleva comida. Me parece que Manolín es un gran personaje, aunque prácticamente no aparece, sino al inicio y al final de la novela. Pero es una amistad incluso idílica la que tiene, ¿no? Porque pese a que es un muchacho, y uno podría pensar que siempre los muchachos son muy poco comprensivos con la vejez, él incluso le promete al viejo desafiar la autoridad de sus padres e irse a pescar con él, ¿no? Y le dice el viejo, pero pues yo estoy salado, ya lo viste. Y Manolín le responde, pues la suerte me la llevo yo, ¿no? Aunque no pesquemos nada, yo tengo mucho que aprender, y con quien puedo aprender únicamente es contigo, con el viejo, ¿no? Un mensaje final también muy esperanzador frente a todo el sentimiento de derrota que va acompañado a las últimas páginas del libro. Una verdadera delicia, es estéticamente precioso este libro, tengo que decirlo, ¿no? Hemingway, finalmente, esta es una de las últimas obras que escribe, quizá no solamente su novela más conocida, sino dentro de las más conocidas, que incluye A París era una fiesta, A Fiesta, A Por quién doblan las campanas. Esta es la última que escribió de esas grandes obras, ¿no? Que lo inmortalizaron. Se ve que Hemingway vierte mucho de lo mejor de sí en esta obra, que es pequeñísima, que es brevísima, que no es tan sencilla, pero que es preciosa. Y bueno, hasta aquí en el análisis de esta novela. Me gustaría mucho que si ustedes ya la leyeron me digan qué les pareció. ¿Les pareció complicada? No tanto. ¿Les pareció igualmente emotiva? ¿O les parece que la falta de acción le quitó fuerza a este mensaje que aparece? ¿Qué otras interpretaciones pueden hacer ustedes de esta obra? Ya saben que yo los leo atentamente en los comentarios. Ay, perdón, acabo de mover el tripié. Los leo atentamente en los comentarios y nos vemos en la siguiente. Era demasiado bueno para durar, pensó. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado el pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado.